Escucha en el radar, episodio 40, con Yulisa Villanueva, subsecretaria de Seguridad, moderado por el periodista Rodolfo Colindres Erazo. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. La generación Smart es la que siempre está conectada en todos lados desde su smartphone Tigo. Adquiere tu smartphone favorito desde 1,199 lempiras y disfruta de una super recarga de 10 GB de internet, más WhatsApp chat y llamadas ilimitadas a Tigo. Visita tiendas y puntos de venta Tigo. Saludos amigos, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de el podcast En el Radar de Radio América. Este día tengo un personaje que es noticia en Honduras de forma permanente. Una mujer que va de frente y donde ha estado siempre ha dejado huella. Estoy hablando de la doctora Yulisa Villanueva, médico forense, tiene otras profesiones, actualmente viceministra de Seguridad, estuvo encargada del sistema carcelario de nuestro país entre sus últimas actividades. Vamos a hablar con ella este día, doctora Yulisa Villanueva. Gracias por acompañarme aquí en este podcast en el Radar de Radio América. Bueno, estar en el radar de Radio América es un gusto, licenciado Colindres, usted y su equipo. Sin duda tendremos una buena conversación este día y estamos dispuestos a compartir con el pueblo hondureño verdades, realidades que creo que son de mucha utilidad para sacar a Honduras adelante, que es lo más importante. Bueno, decía entre sus múltiples facetas, pero profesiones, más que facetas, sus profesiones, médico forense, y por mucho tiempo le conocimos, muy activa. ¿Siente nostalgia? ¿Es mejor estar directamente en la medicina, dirigida a medicina forense o en la Secretaría de Seguridad como está hoy en día? Bueno, en primer lugar, debo establecer que mi vocación siempre fue estructurada hacia la investigación del delito. Mi madre quería que fuera cirujana plástica y reconstructiva y yo decidí ser patóloga. Estudiosa de las enfermedades, estudiosa de los fenómenos que provocaban muerte, el explicar el por qué, los mecanismos de que por qué morimos, causas, etcétera. Y la patología tiene una subdivisión que es la patología forense. Y ahí mismo vi la gran cantidad de situaciones limitadas que tiene la investigación del delito y sobre todo en el uso de la herramienta médica que da la patología forense en este país. Y precisamente pues decidí trabajar ahí y busqué encontrar un espacio y durante casi 20 años me desempeñé en el área de la patología forense. Cuando usted me refiere y me dice, bueno, ¿qué cosa está separada de la otra? ¿O es mejor estar allá o estar acá? ¿Qué me duele a mí? Yo le diría, sí me duele muchísimo que la investigación del delito hoy en día continúe fragmentada, desestructurada y limitada. Y precisamente los actores que deben de trabajar en esta operatividad faltan. Entonces, lo que está haciendo precisamente la Policía Nacional, lo que está haciendo el Departamento Médico Forense, que se junta con lo que hace el fiscal y un juez, es decir, los operadores de justicia, denotan una integración. Entonces, ahora me pregunta a mí, ¿somos útiles o no los patólogos o los médicos que podemos llevar argumentos para que los jueces tomen decisiones? Sí. ¿Y qué es lo que hace la policía investigativa también? Entonces, el otro complemento que no conocía, pues es el que he tenido el privilegio ya casi a cumplir 2 años en este momento. Sin embargo, volviendo a su pregunta, regresar al Servicio Forense Nacional sería para mí definitivamente un gusto, pero bajo la figura de un instituto de medicina legal y ciencias forenses independiente, donde la prueba científica sea la prueba reina, objetiva, no manipulada por el jefe, por el subcomisionado, por el general o por el fiscal. Estamos hablando de una prueba al servicio de los derechos humanos de este país. Ya Honduras
necesita tener un instituto que conozca perfectamente cuáles son sus prioridades y no estemos entonces tan limitados como lo estamos viendo hoy, donde, para ponerle ejemplos, no se le da la prioridad a las ciencias forenses, a las ciencias criminalísticas, que son el bastión en la investigación, y al final esto genera definitivamente unos vacíos enormes que permiten la alta impunidad en el delito. Quiero consultarle ahí, doctora, y le voy a interrumpir, porque en esta faceta, y usted me está hablando de algunas deficiencias, lo que se da y lo que falta, y el anhelo que se puede tener. Estando como viceministra de Seguridad, se le encomendó el tema carcelario del país, donde se supone nace mucho del crimen en el país, de donde se ordenan. Su nombramiento, como es lógico en el país, algunos decían, ¿por qué una mega forense? ¿Por qué aquí? Pero usted denunció, usted advirtió de algunas cosas, pero su paso fue bien poco, fue bien breve. Entonces, ¿no logró investigar o es que definitivamente aquí no se permite? Hay cosas que cuando se tocan es mejor separar al funcionario. En primer lugar, pues siempre se buscó desacreditar la figura de una mujer, que una mujer no iba a poder llegar. Y sobre todo en este caso no era cualquier mujer, era una mujer con rasgos profesionales establecidos en la investigación del delito a través de los conocimientos que tenemos de la medicina legal y forense. El trabajo previo en medicina forense me permitía a mí perfectamente encontrarme en el sitio adecuado para la investigación de lo que estaba marcadamente incidiendo en la inseguridad ciudadana. Por eso nunca tuve miedo, ni nunca sentí temor de que no lo pudiera realizar. La gente, obviamente, algunas buscando el desprestigio de una doctora que pone inyecciones. Yo no soy una doctora que está en los hospitales poniendo inyecciones. Nosotros las inyecciones, las que ponemos, son definitivamente a los fallecidos para que hablen, para que nos digan las escenas del crimen, investigaciones, la criminalística, la investigación que se vuelve imperfecta en un país que la ha dejado abandonada, Rodolfo. Entonces, cuando a mí me dicen, doctora, usted podría asumir el tema carcelario, yo quedé pensando y le dije a la alta autoridad que por supuesto, pero si me dejaran trabajar. Si me dejan trabajar, porque ya nosotros veníamos trabajando con los privados de libertad en medicina forense en varias facetas. Tal vez la gente no lo conoce. Los privados de libertad llegan a medicina forense, sobre todo los que van a ser extraditados, los que son de alguna manera que quieren buscar casa por cárcel, muchos. Tenemos varios casos en particular sonados donde ellos buscaban pues evadir lo que es la justicia a través de dictámenes médicos imperfectos y corruptos para salir en liberación. Tenemos muchos casos con nombres y apellidos e inclusive hoy se entiende también, Rodolfo, como el Cartel del Atlántico, por ejemplo, que es conocido ya hoy, donde los Montes Bobadilla hicieron durante mucho tiempo muchas cosas. ¿Quiénes son los fiscales y los peritos que favorecían, por ejemplo, peritajes falsos para que estas personas salieran en libertad hacia sus pueblos, diciendo o fingiendo enfermedades terminales? También nosotros creímos muy importante que el Servicio Forense Nacional hiciera una contribución en lo que yo llamo la identificación científica de los privados de libertad. Eso es uno de los temas que siempre lo quisimos hacer, y desde el 2015, que yo era directora de medicina forense, cuando se miraba el escandaloso usurpación de identidad del Pechocho 1, 2, 3, 4, 5, 6, decía usted, ¿cómo puede ser que hayan tanta gente que sale, que mata, que regresa a las cárceles? Toda esa historia, ficción o novela, quería yo misma
irla a vivir y a ver si era cierto o no era cierto. De tal manera que encontrar que la usurpación de identidades en las cárceles es algo tan común y que lo habíamos visto en las morgues de Tegucigalpa y de San Pedro Sula, que los privados de libertad usurpaban en los menores de edad para cometer delitos y ser tratados como niños que delinquen, niños en conflictos con la ley. Eso me llevó a mí a quererme empapar del tema y sobre todo estudiar una maestría con la Universidad de Honduras y la Universidad de Málaga, que se llama Máster en Protección de la Niñez y Justicia Juvenil. Queríamos saber realmente, quería conocer desde el punto de vista científico y también, por supuesto, de una maestría de alto nivel, cómo podíamos contribuir nosotros con aquello. Cuando a mí me dicen, doctora, usted va a tomar las cárceles, yo desde antes, y se lo voy a comentar aquí, desde antes concebí que la inseguridad ciudadana tiene en sus génesis, obviamente, que es un problema multifacético, multidimensional, pero uno de los puntos que hay que tomar en cuenta son las cárceles. ¿Qué estaba pasando en las cárceles? ¿Qué se desarrolla desde ahí? ¿Qué se gestiona desde ahí? Secuestros, extorsión, lo que todos sabemos, pero lo que nadie quiere comprobar. Entonces dije, bueno, qué interesante. La doctora llega a Disneylandia, así lo vio, pero una Disneylandia de traidores, una Disneylandia de delincuentes, de crimen organizado, pero para aquellos que estamos formados en esa área es definitivamente interesante porque junto con el equipo de personas valiosas que me acompañaran, yo estaba segura que no necesitábamos mucho tiempo para develar lo que ahí en años y décadas de este país constituye un problema estructural. Entonces me dice, ¿me van a dejar? Les dije yo, hacer en primer lugar el registro científico de los privados de libertad, llegando hasta la huella genética criminal. Lo van a permitir y de hecho usted ve que la Secretaría de Seguridad, bajo mi gestión, que es la Vicesecretaría de Asuntos Policiales, promueve la creación del primer banco de ADN criminal, que recientemente, usted lo vio, del reciente trabajo que acaba de hacer la Corte, el Congreso Nacional, se publicó ya la ley. Doctora, pero llegó con esa emoción, con ese conocimiento, con el deseo y pidiendo usted esa independencia. Entonces, a la postre, cuando ya han pasado unos días, ¿a la postre qué pasó? Bueno. Usted fue bloqueada, o sea, estaba usted tocando verdaderamente los intereses que entonces siguen teniendo algún tipo de protección. Claro, es que si volvemos a la génesis, entonces diríamos, nosotros como primero expectantes, yo primero en el área de forense, observando todo esto, queriéndolo irla a confirmarlo. Hoy tengo la oportunidad de irla a confirmar y hacer mucho más. Entonces, bueno, está bien, pero yo siempre pensé, Rodolfo, que la Secretaría de Seguridad, que en este momento había solicitado el manejo de las cárceles, porque pasaron de los militares a la policía. 14 meses la policía le quitó las cárceles a los militares. Y después los militares se la quitan a la policía. Y así están en una juega ahí. Y dice usted, bueno, ¿y cuál es el interés de estos? De tener un tema o el manejo de un tema tan difícil como lo es las cárceles, porque en las cárceles no se juega, licenciado Rodolfo. Y le voy a decir que cuando al general Sabión le dan las cárceles también y nombra al general Castillo Lemos, yo pienso yo, en mi pensamiento, me voy y le dije yo a Castillo Lemos, usted y yo vamos a trabajar mucho de la mano. Usted, DPI,
el director de DPI y usted en las cárceles vamos a trabajar mucho porque yo voy a venir a apoyarlo. Le dije yo, usted es el director del Instituto Nacional Penitenciario, pero yo quiero que trabajemos la identificación humana, en las requisas, que saquemos las armas, que las investiguemos rápido y que hagamos algunas acciones, sobre todo también fomentando derechos humanos de los privados de libertad. Queremos hacer un hospital, que yo creo que es necesario. Ya los privados de libertad no pueden andar en todos los hospitales del país para escaparse. O diciendo que tienen alguna cosa y no la tienen. O en realidad sí necesitan de una atención médica que la adolecen. Hagamos un hospital penitenciario con un enfoque de enfermedades mentales y de tratamiento para drogas. Porque nosotros estábamos viendo que ya habíamos hecho un diagnóstico de estados de salud de los primeros 800 de Ilama y los 325 privados de libertad de La Esperanza, y ahí sabíamos quiénes eran usuarios de drogas, etc. Ese trabajo ya lo habíamos hecho, Rodolfo, desde mucho tiempo atrás, y el trabajo estaba allí, y era fácil entonces continuarlo. Entonces yo le decía al general, bueno, hagamos esto, pero lamentablemente yo no soy la cabeza, la que dirige la total política, y el general Castillo Lemus trabajaba a su forma. Pero ¿dónde estaban las manzanas podridas? Luego, ¿qué pasa? Comienza a ver usted aquello que se permitía ahí, aquellas colaboraciones extrañas que se miraban, de que en cada una de las cárceles se especulaba de la cantidad de armas, de situaciones ilícitas, de los traslados ilícitos, en los cuales cuánto valía cada traslado. Y esa información selecta yo como viceministra no la conocía, y se lo quiero decir, pero cuando detonan la situación en la que la presidenta definitivamente se molesta, se recuerda usted cuando simultáneamente en 4 cárceles se comienzan a hacer reyertas, etcétera, y parece que se ha salido el tema de las manos, ella dice, vamos a hacer una reestructuración y vamos a hacer un trabajo encaminado a establecer una lucha contra el crimen. Bueno, pero se necesita aquí de mucho valor y se necesita también de mucha honestidad y valores. Se lo digo así porque eso es lo que ha adolecido. El botín. Usted me pregunta dónde están las manzanas podridas. ¿Dónde está el botín? Pregúnteme del tesoro. De uno de los tesoros de Honduras. Para robar, para buscar dinero, para hacer también muchas cosas, porque usted con los privados de libertad puede hacer tantas cosas increíbles, desde la marca penitenciaria hasta todos los productos con ellos, puede promover realmente la rehabilitación y la reinserción, claro que sí, pero antes de eso nos vamos a hablar de quiénes son los grupos de poder de las cárceles. Y los grupos de poder también están establecidos por personas que están liberadas y que están adentro y están afuera. E inclusive los mismos que manejan los dineros. Entonces, cuando a mí me toca, y ya me toca asumir, yo dije, bueno, qué interesante. Esto es como vamos a empezar a analizar qué es lo que aquí está sucediendo. Y nombro un equipo multidisciplinario de gente que tiene todos mis respetos, entre ellos el doctor Mario Chinchilla, que en paz descanse, un fiscal que también dirigió, usted lo recuerda, sí, ¿verdad? La DSP, que estuvo también trabajando en la corrupción y otros, una suyapa, también una doctora Sandra Rodríguez, una que había trabajado en CONAPRED, muy buena ella. Pero estas personas podrían tener un currículum, podrían tener una hoja de vida intachable, pero no pudieron. El punto es que no se puede contar esos grupos que usted está hablando. No, es que no puedo. Yo por eso me pregunto, usted me dice, ¿por qué no pudimos? ¿Por qué no pudimos? Más bien al contrario, sí pudimos. ¿Qué pudimos? Les pudimos pelar la cara y desvendar en una mesa todo lo que ahí estaba ocurriendo. Y claro que sí. Y ahora por eso yo
por eso yo le digo, la última oportunidad que tenía la Policía Nacional de poder salir adelante con el tema carcelario era con esta intervención. Pero se vio aquello como, le quitan las cárceles a la policía. No, si yo soy la viceministra de Seguridad. La diferencia es que ahora yo voy a estar encima con un poder de poder solicitarle a Castillo Lemos todo lo que yo quiera. ¿Pero ha cambiado, doctora? ¿Ese poder, actualmente seguimos igual o algo ha venido cambiando? Es que lo que sucede ahí, vuelvo, es que si yo tengo los mandos y hago los cambios y comienzo a trabajar, yo quiero decirlo eso, porque ¿quiénes se definen como mi brazo operativo? ¿Quiénes se definen como el que, Rodolfo, usted va a hacer esto, inmediato con esto y estas acciones? Aquí, ¿quién va a ser el brazo operativo? La Policía Nacional. Y afuera, en los perímetros de afuera, la Policía Militar. Pero si la Policía Nacional está involucrada desde antes en hechos oscuros alrededor de manejos de las cárceles, que vamos nosotros a descubrir y vamos descubriendo poco a poco, ¿qué espera usted que tenga la doctora Villanueva en el apoyo? Sí, un boicot de la Policía Nacional de alguna manera, porque hay buenos policías y hay malos policías. Hagamos que fracase, que no avance, porque vamos a destapar las cosas tal cual. Si a mí me hubieran dejado hacer el informe de los 3 meses, Rodolfo, 3 meses, no 40 días. Ustedes, la gente, se hubiera dado cuenta de lo que ahí estaba pasando. Y definitivamente... Pero ahí es donde uno se pregunta, doctora, ¿quién no la dejó? Porque hablamos de grupos, pero entonces esos grupos controlan el gobierno. Digo, porque para que usted permanezca ahí requiere de una orden superior. Claro, pero recuerde usted que en el gobierno de una mujer, yo le voy a decir, la presidenta, yo de la presidenta tiene toda mi admiración y respeto profesional. La presidenta, por eso cuando, pues, ¿qué dijeron? ¿Sabe qué dije? Que cuando yo presenté mi plan, ya lo conocieron ustedes, los 10 puntos, etcétera, el desarme, vamos a bloquear las comunicaciones, etcétera. Y están los 10 puntos, y vamos a llegar a la identificación de privados de libertad. Pero aquí, en este momento exacto, es cuando nos damos cuenta, yo me doy cuenta, de que yo lo primero en gobierno de mujer, ¿cómo voy a querer yo que sea la cárcel de mujeres? Lógico, una cárcel insigne, una cárcel o un lugar, un recinto, una comunidad penitenciaria. Ya no le vamos a llamar cárcel, le vamos a llamar una comunidad penitenciaria que llegue hasta la acreditación de ser ejemplar en Honduras. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque todos los cooperantes se sentaron conmigo en la mesa y me dijeron, doctora, vamos con usted. Estados Unidos, Europa, todos los países estaban conmigo a la par y me pusieron de inmediato que expertos. Yo ya había traído los israelitas para el tema de seguridad. Yo ya tenía todos los temas en la mesa trabajando que no podía contarle a la gente, pero eran jornadas durísimas, hasta la 1, 2 de la mañana trabajando, buscando darle resultados. Y lo primero que hice y decirle a la Policía Nacional, bueno, vamos a intervenir Támara. No, que cómo vamos a intervenir Támara, vamos a intervenir la cárcel de mujeres. No, doctora, ¿cómo se va a ver eso? Que usted le va a entrar primero a las mujeres y no a los hombres. Vamos a intervenir Támara. No, que nosotros no podemos intervenirla solo los sábados no, ni los domingos, ni los lunes, solo los miércoles. Bueno, ¿cuántas veces han intervenido cárceles ustedes? Les pregunté yo. Castillo Lemos, ¿usted cuántas veces han intervenido? Que los siento flojos. Nunca habían intervenido en una cárcel. Nunca habían llegado 1,500 soldados o policías a intervenir en una cárcel. Hasta conmigo. ¿Y qué era? ¿Acaso yo tenía la información sensible? ¿Dónde estaba? No. Yo tuve que empezar a decirles que lo más importante para obtener éxito era la inteligencia. ¿Por qué no querían intervenir las cárceles ellos?
¿Por qué tanta renuncia? Bueno, en primer lugar, la inteligencia penitenciaria estaba oscurecida y estaba nula. Entonces, ellos no querían, o la gente no quería que identificáramos a los que las manejan, a los verdaderos cabecillas, a los que manejan las coimas, a los que meten el contrabando ahí. Ellos no querían realmente que nosotros les bloqueáramos las comunicaciones y sobre todo que llegáramos hacia las verdades de lo que ahí se gesta. ¿Y esa situación se mantiene igual, doctora? Yo pienso que sí. Se mantiene exactamente igual. No, yo pienso que está, mire, en algunos aspectos. Hubo operativo la semana pasada, se habla de policías que son infiltrados en los temas. Mire, cuando me dicen, bueno, ella va a decir sí o no, es relativo. Le voy a explicar por qué. Porque cuando estamos hablando de las cárceles de mujeres y lo que nos sucede y nos saca a nosotros es la tragedia de la muerte de las 46 mujeres en la cárcel. Pero todo eso fue planificado. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. La generación Smart es la que siempre está conectada en todos lados desde su smartphone Tigo. Adquiere tu smartphone favorito desde 1,199 lempiras y disfruta de una super recarga de 10 GB de internet, más WhatsApp chat y llamadas ilimitadas a Tigo. Visita tiendas y puntos de venta Tigo. Todo eso fue orquestado desde adentro para que, con una respuesta, licenciado, tan pobre. Y cuando yo digo tan pobre, es tan lenta. Porque nosotros ese día estábamos haciendo unas requisas en el AMA de nuevo, por los fallecidos que habían ahí, y porque no se habían acatado las reglas totales de las requisas que habíamos nosotros hecho previamente, en cruzar a los privados de libertad, es decir, los de la Mara 18 pasan a los sitios donde deben estar los de la Mara 13, los de la Mara 13 en la Mara 18, y hacer una serie de acciones que no se cumplían a cabalidad. Usted daba una orden y no las cumplían. Y le dije, ¿por qué no lo hicieron? Pues van a regresar. ¿Ha fracasado la seguridad? Usted lo ha dicho en algún momento. Yo ahí mismo, cuando yo sentía el bloqueo en las acciones que la policía estaba haciendo. Y por eso mismo, algunos me dicen, sí, mire, mire cómo tenían las armas las mujeres. Cuando yo les digo, aquí te mando tu primera carta, tu segunda carta y su tercera carta, donde le exigía al director de la policía que me hicieran los planes para que interviniéramos las mujeres. Yo tengo pruebas para evidenciar más de 46 comunicaciones donde se le dijo al director de la policía y se le dijo igualmente al ministro sobre las acciones que debían de hacerse. Pero si los operativos no lo hacían, Rodolfo, ¿qué me quedó a mí? ¿Cuándo había visto usted una ministro y mujer dentro de las cárceles? Usted sabe que es quedarse a las 9 de la noche sola en una operación en plena oscuridad en los pasillos donde mataron a Magdaleno. Eso me pasa a mí. Y eso la gente no lo sabe. Me dejaron sola porque creían que no iba a encontrar ni una tan sola arma. Y sabíamos dónde estaban las armas, en las caletas. Y sabíamos dónde. Después, maravillosamente, las armas aparecieron todas. Sí. Pero nosotros sabíamos dónde estaban los túneles, dónde están las guaridas. Doctora, pero entonces el enjambre de todo eso está vigente, esa es la pregunta. No se ha podido. Todo eso es posible porque tiene que haber una colaboración superior de gente involucrada, de la misma policía, de todos los que están. Sí, claro, y no solo de la policía, en el pasado de los militares. Sí, y de todos los que han tenido que ver. De todos esos colaboradores, por eso hay ahí la importancia de los civiles. Pero Leo, sigue vigente. ¿Acaso a los civiles, como yo o como usted, que tomar ese reto? Bueno, un civil, bueno, yo voy a ir. Nos van a vender o nos van a comprar. Jamás, porque tenemos principios. Y los otros tienen colas. ¿Tienen colas de qué? De complicidad. Y eso yo por eso cuando me sorprendió mucho y se lo digo, me sorprendió realmente
y lo voy a decir así. Miren Comayagua recientemente, ¿qué pasó? Dije que la iban a quemar, ¿se acuerda? Sí. Ahorita reciente, que le iban a volver a quemar y quemaron 362 hace algunos años y que ahorita estaban diciendo lo mismo. Pero ¿cómo fue la respuesta, licenciado Rodolfo? Rapidito, ya habían metido 3 batallones ahí y yo llamaba, por favor, vayan, apúrense. ¿Qué esperaban? ¿Que fuera yo? ¿Pero era porque era mujer o porque era porque representaba a la policía en ese momento? No, hablo de la misma policía, porque la policía, allá vamos. ¿Pero ese boicot era porque era policía o porque no formaba parte de los grupos? Perdón, ¿porque era mujer o porque no formaba parte de los grupos? Yo pienso porque yo soy una mujer, como usted lo ha dicho, de frente. Yo, lo que está mal, y yo se lo digo, yo no lo ando escondiendo por detrás. Le pregunto algo. En este tema, quiero revolver todo un poco, pero vamos en lo mismo. Recientemente, en Costa Rica, este país suspende la visa para los hondureños. Honduras termina siendo recíproca. El génesis de todo esto es que dicen que el sicariato, delincuentes hondureños, Honduras está exportando ahora su criminalidad. Hay una banda denominada Los Hondureños que opera en Puerto Limón, en otros lugares. ¿Se conocía, se sabía algo de eso? ¿Tienen conexión qué se sabe de eso? ¿Tienen conexión con alguien aquí en Honduras? Mire, la Policía Nacional tiene sus métodos de inteligencia, información, y eso es lo que yo a veces pienso y critico, ahora que la conozco. Pero me dice, ¿le ha valido la pena estar ahí? Claro que ha valido la pena conocer cómo trabaja la Policía Nacional en sus diferentes departamentos. Yo le pregunto, si nosotros tenemos una DPI que investiga, que debe de investigar, y si esa DPI le estamos diciendo nosotros, investígueme por favor que de la cárcel de Támara se va a escapar mañana pasado por informaciones de inteligencia, por 2 túneles que tienen ellos que van a dar a Támara. Investiguen, y cuando ellas investigan, se dan cuenta que es cierto la existencia de los túneles. Mi pregunta es, ¿por qué nadie ha hablado de los túneles todavía? ¿Dónde están los túneles de Siria? ¿Seguirá que estarán tapados esperando que se escapen por ahí? ¿Quién habla de los túneles? ¿Por qué toda la información se la callan? Y al final se le entregan, ¿sabe qué? Ellos son tan disciplinados que de repente no se la den a la doctora, sino que désela al director de la policía. Y el director de la policía tiene toda la información. Pero ellos se callan. Ellos saben cuándo hablar. Esa es la diferencia, dicen, con un civil. Yo no le obedezco verticalidad a nadie, solo a la presidenta. La pregunta vuelve aquí a la palestra. ¿Por qué callan? ¿Porque son cómplices o porque supuestamente hay un plan estratégico que no se puede dar? Yo quiero entender 2 cosas. Le he querido dar un beneficio de la duda a los planes estratégicos, como usted lo dice, que nos lleven al trabajo colaborativo, primero nacional e internacional. Y de hecho, por eso las cárceles son uno de los puntos de atención. Nosotros, desde la Subsecretaría de Seguridad de Asuntos Policiales, hemos venido creyendo que uno de los puntos que hay que tratar aquí en este país para devolverle seguridad ciudadana a la gente se llama combate contra la delincuencia transnacional organizada. Ahí se incluye el narcotráfico, sí, hace 20 años, 30 años, 15 años, que en los últimos 12 años se agudizó el tema del narcotráfico, la pérdida del Estado de Derecho, que lo conocemos muy bien, y por supuesto aquí viene tráfico de armas, trata de personas, en fin, entre otras, extorsión, etc. Entonces, ¿cómo vamos a combatir esa delincuencia transnacional si nos comieron la institucionalidad? Pero se tenía conocimiento, vuelvo a la pregunta, pues estamos hablando de ese. Estamos hablando de la construcción de una estrategia nacional e internacional abrazada para la lucha contra la delincuencia transnacional. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque eso es crucial para tener resultados adecuados. Yo no puedo trabajar aisladamente los temas si no me reúno con el de El Salvador, con el de Guatemala, con el de Costa Rica, con el de Centroamérica.
Si no veo el tema de la migración irregular como un problema tan grave que también es de interés de la delincuencia transnacional. Doctora, es ahí. Quiero insistir con la pregunta. ¿Por qué? Porque ya vamos, usted me dice, para Costa Rica. ¿Acaso no hemos platicado? Claro que hemos platicado. Y claro, o sea, ya habían dialogado con las autoridades costarricenses, conociían de la existencia de esas... Le voy a contar, solo se lo voy a poner aquí cerquita, y mire cómo me lo pone de cerca. Recientemente, hace unos 10 días, estuve yo representando al Ministerio de Seguridad en Bruselas. ¿Qué hacíamos en Bruselas? Hacíamos una reunión ministerial entre los ministros de seguridad de la Unión Europea y los miembros del CLASI. ¿Quiénes son los CLASI? Son los ministros de seguridad de Latinoamérica. ¿De qué íbamos a hablar todos nosotros juntos? Del fortalecimiento del binomio que hay entre América y Europa en el combate contra ¿qué cosa? La delincuencia transnacional organizada. Como los puertos de Amberes, los puertos de Notre Dame, estamos hablando de la droga que viene, que va, etcétera, de las armas, cómo poder nosotros llegar a un entendimiento de hacer trabajos encubiertos y llegar, mire bien, y llegar a resolverlos. Ahí compartimos experiencias, inclusive, ¿usted con quién quiere que yo me lleve en esos días? Con el ministro Tico, con el licenciado Mario, inmediatamente nos reunimos y el de Panamá, la representante de El Salvador. Sí, doctora, pero es que ahí el dato se vuelve más interesante, porque usted que dialogaba, que sí había diálogo, o sea, ahí lo conocí yo al ministro y él le mencionó la preocupación de que una banda delictiva denominada Los Hondureños funcionaba en Costa Rica y pidió algún tipo de colaboración, o eso a ustedes los toma por sorpresa. Ahí vamos. Hablamos de que las bandas transnacionales delincuenciales, que son de ticos, que son de guatemaltecos, que son de hondureños, que son de europeos, que son de holandeses, que son de todo el mundo, que tiene interés creado, debe de combatirse entre nosotros. Y si bien es cierto, nos tocó sensiblemente hablar del Darién, de lo que estaba ocurriendo en Panamá y de toda la gente que se estaba pasando por el tierra de ellos, etcétera. Hablamos de cómo ahí son los sitios precisos donde está pasando el tema de el delito transnacional. Y ahí mismo conversamos con él de cómo Costa Rica está siendo ahorita, pues, bastante tocada por la inseguridad. Hablamos de Honduras, hablamos de cuál es el problema de Honduras. Honduras, quieras o no, perdió el Estado de Derecho y se volvió un narcoestado. Pero se habló pero lo que estoy pero entendiendo... pero nunca hablamos de trabajar juntos. Pero no se habló del tema específico, doctora, que le digan. Ahí hay una banda de hondureños que nos tiene preocupados. Si él me hubiera dicho a mí ahí, en ese momento yo se lo digo, no, ministro, ya le vamos a hablar a nuestra gente, vamos a hacer un trabajo conjunto, inmediatamente vamos a ver cómo bloqueamos eso, porque él hablaba de los temas colaborativos que hay entre, por ejemplo, Costa Rica y Europa y España, cómo habían detectado cargamentos en trabajos colaborativos y habían destruido cosas ligadas al narcotráfico. Pero entonces ahora cuando yo veo recientemente esto, que cierran las visas, yo digo, pero nunca hablamos de cierre de visas, de cierre de fronteras, evocando una visa, un visado, porque esto es un bloqueo también para la Policía Nacional, también para las actuaciones que nosotros tengamos que hacer conjuntas. Y si el tema motivo es la inseguridad y que nosotros estamos exportando inseguridad, esto va contrario a lo que estuvimos discutiendo allá. Entonces, a mí sí me asombra. Yo creo y estoy dispuesta de inmediato a conversar de nuevo con el ministro Mario, ¿verdad? ¿Cree usted entonces que hay otra cuestión de fondo acá? Porque si hay una banda denominada Los Hondureños en Costa Rica que los preocupa, y la preocupación es tan grande que exigen un visado para todos los hondureños y no mencionarlo, ¿es que aquí también hay otras cosas de fondo?
Pues deben de haberlo, pero en lo que nos compete en materia de seguridad, nosotros tenemos que checarlo. Ustedes sí hubieran podido colaborar si les hubieran dicho y no hubiese sido necesario exigir un visado. Ahí me lo hubiera dicho él. Ahí mismo, si es que estábamos cerquita. ¿Cuándo fue? En la semana morazánica, pues. Estuvimos trabajando. Ahí nomás me lo hubiera dicho, doctora, fíjate que ahí en tu país hay unos hondureños que están traficando droga. ¿Cómo no? Miremos cómo arreglamos, mire, trata de personas, Belice. Yo ya fui a Belice. Y en Belice sabemos todo lo que está ocurriendo. Por muchos casos de mujeres que se van para Belice. Que las tienen en Belice, que las tienen en Panamá, que las tienen en otros lugares. Entonces, estamos haciendo cuadrillas de trabajo conjunto en esta temática donde para Costa Rica es vital cesar un canal activo de trabajo delictivo de la criminalidad organizada en Limón. Pues lo hubiéramos hecho. Por eso a mí me extrañó muchísimo que dice, bueno, ante esto yo dije cerrar, apruebo los visados. Uh-huh. Eso para mí, yo creo que a más alto nivel también debe de, y se ha hecho la Cancillería, pero yo estoy precisamente... No hubo ninguna comunicación posterior, digo, al momento en que dialogamos nosotros acá. El ministro, oíme, y usted, con la confianza que se pueda entender, ¿qué pasó que no me lo mencionaste allá? ¿Hubiésemos hecho algo? No se ha dado hasta este momento que realizamos este territorio. Hasta este momento realmente a mí sí me ha sorprendido. Pero entonces ahí es cuando vamos, ¿qué hay más allá? ¿Será solo esto? Ahí vamos nosotros, esta capacidad que nos da de asociación la mente. Pero en nuestro rubro hay algo claro. Hay una denuncia de un grupo irregular delictivo de hondureños, supuestamente hondureños, que usan carros blindados y se desarrollan por ahí. Es nuestro deber de inmediato juntar nuestras inteligencias y trabajarlo y tener un reporte en menos de 10 días, en 15 días sobre eso. ¿No cree? No podemos quedarnos con la boca cerrada, pues a saber quiénes son los que usan los carros blindados, porque es tan fácil saberlo. Y si hay algo que va más allá, ya estamos hablando ya fuera del tema delincuencial, del crimen, estamos hablando de geopolítica. ¿De qué estamos hablando aquí entonces? Claro, hay un interés, usted me quitó la palabra porque a eso iba yo, el interés geopolítico, claro que sí, nosotros somos punto de interés, ellos son punto de interés, y más allá de otras grandes naciones. Entonces, pero volvemos porque nos tenemos que estar diluyendo en otras cosas. Don Carlos Montoya decía que es una orden de los Estados Unidos eso. Bueno, pero yo ahí lo respeto, su opinión, pero no voy a conversar al respecto porque no creo. Yo creo que tenemos un punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida? La denuncia hecha ¿por quién? Por un ministro de seguridad donde dice que en Limón las bandas delincuenciales de sicariato son de hondureños. Demuéstrenos que son hondureños, investiguémonos, mandemos un grupo, vamos, si quiere la vamos a presidir, yo lo voy a llamar. Y me he detenido a hablarle ahorita porque realmente he querido empaparme de que tenía yo todavía la esperanza, en primer lugar, de que se arreglara el tema a más alto nivel, pero siempre sin olvidarnos de que este punto de detonación de inseguridad que los costarricenses están denunciando, hay que trabajarlo, no hay que dejarlo. Y si existe esa banda, se demuestra, o sea, no entenderíamos por qué Costa Rica se va a inventar tal cosa, ¿no? Y estos, si son capturados, tendrían que pagar sus delitos allá en Costa Rica, serían repatriados para el país. ¿Qué fin tendrían estos grupos? ¿Tendrían que traerlos acá? Pues en primer lugar hay que levantarles cargos y de inmediato... Pues, ¿aquí o en otros países? Pues en los dos, y extraditarlos y hacer todo lo que se hace en este tipo de acciones delictivas. Y el trabajo con los fiscales. Es que mire, hoy todos estamos organizados, licenciado. Hoy las fiscalías se juntan, los ministerios del interior se juntan, los jueces se juntan, pero que no se junten para tomar el té en los lugares, sino que para trabajar. Y en este caso, este trabajo que se está haciendo a través del CLAS y que es
juntarnos todos los ministros de Latinoamérica a ver cómo incidimos en la seguridad regional. Es vital para la paz del mundo. Doctora, quiero llegar a la parte final, decirle, ¿usted se siente en este momento realizada? ¿Siente que le falta algo? ¿Hay algún nivel de frustración? ¿Siente que va a quedar en deuda? ¿Está segura en el cargo? Le hago todo este combo de preguntas que casi llegan a lo mismo. Bueno, yo en primer lugar le puedo decir al pueblo hondureño que yo doy la mía extra al 100%. Todo lo que en lo que yo estoy, trato de ser eficiente. En este momento no soy yo la ministra de Seguridad, no soy yo la que decide muchas políticas, e inclusive, lo he dicho, si de alguna manera tuvimos obstáculos en las cárceles, fue porque su brazo operativo policial nos falló. ¿Y quién nos falló? Ahí es cuando les dije, averigüen quién era el director de la policía y quién falló para que esta operatividad nos llevara al relevo y la salida de ese avión. Véanlo ustedes así, porque creo que este punto es importante. Y los que fallaron ahí están todavía. Bueno, los que fallan, ahí están. Bueno, usted lo dice, no quiero repetirlo yo. No, yo le hago una pregunta, doctor. Bueno. O sea, alguien falló, entonces sí. ¿Y quiénes fallaron? Que provocan hasta la salida de un ministro, y si están ahí son gente altamente poderosa y protegida por toda una estructura hasta de gobierno. Bueno, por eso tienen que demostrar, y como mire, ve, rapidito, eso es rapidito, caen, es rapidito, porque la sed de poder, si usted no entiende, licenciado, que el poder en Honduras es manejar carros blindados, decidir a quién contrata, manejar dineros, etcétera, y ese es el poder, y no servir. Usted está equivocado, cae rápidamente, lo marea y se enferma. En este momento, yo le digo, yo estoy en la Secretaría de Seguridad, soy la subsecretaria de Asuntos Policiales y continúo trabajando pese a los boicots que tengo adentro. Porque no es fácil, en primer lugar, para una mujer. Segundo, para una verticalidad de mando que ellos siguen. Y como yo soy civil, aunque la policía dice que es civil, sí, pero yo busco puntos de entendimiento. ¿Y ese boicot es por celo profesional o es por nexos con el crimen organizado? Bueno, yo creo que en primer lugar hay cierto grado hasta de misoginia. También hay, de alguna manera, no les gusta a los mandos que se les cuadre a alguien que no ha sido en su escala, ¿verdad? Sí. Como yo una vez les dije, yo no soy chepa, para que me traten como chepa. Soy una profesional que vengo a ayudarles y puedo ayudarles. Y eso no significa entonces que me van a boicotear mi trabajo. Y el trabajo ¿sabe cómo se hace? Le hace el boicot a la oficina nuestra. Tan sencillo como no pagarle a sus empleados, no darle su presupuesto, tener minimizado los recursos materiales allí. Y desde luego me iba a decir, pero bien, andaba usted representando allá a Bruselas, quiere decir que tiene confianza, pues, porque yo creo que la comunidad internacional nos tiene que ayudar. Y yo he venido trabajando desde los inicios de mi gestión con la cooperación internacional. Y yo creo que la delincuencia transnacional organizada, esa transnacional, solo se va a votar con la unión de todos los países. Y por eso yo he andado buscando que esos espacios participativos estén activos, ya sea en Viena, en la UNODC, con Estados Unidos, con la Unión Europea. Doctora, finalizo con esto. Usted es una mujer bien firme, bien segura al hablar. Creo que cualquiera se siente hasta protegido al lado suyo. Pero en el fondo como dice usted aquí, hay misoginia y es una mujer en el fondo débil de corazón. Siempre se asume que la mujer es débil. Es así de valiente. Usted se duerme con miedo, pasa atemorizada que algo le va a pasar en su vida. Claro que sí. En Honduras sí existe
acciones directas para silenciar personas, y usted lo sabe. Su gremio, de hecho, simplemente por expresar en libertad de expresión muchas cosas, de investigación, de hecho, pues muchos no están. Y de hecho hay que darles tanta explicación a ustedes de la impunidad de los casos, de las muertes de periodistas, que todavía nadie dice nada, que las investigaciones siguen en cero, que están en mora de investigación los periodistas, los defensores de la tierra, no digamos funcionarios que seamos valientes o personas que hemos venido denunciando desde antes y que no vamos a permitir callar. Yo no me voy a hacer solidaria con gente que no está trabajando adecuadamente. Y eso se lo digo y por eso pues la presidenta, cuando yo le pregunté a la presidenta, presidente, ¿qué hice yo mal en las cárceles para que, por ejemplo, ¿qué hice yo mal? Tú no has hecho nada malo, me lo dijo ella. Tú sigues en tu cargo, pero los militares necesitamos más fuerza y los militares van a hacer eso. Yo, de esa etapa de los militares, me voy a reservar ahorita mis comentarios, porque se nos acaba el tiempo. Pero si me quiere decir algo, démosle. Si me quiere contar algo de los militares, démosle. No, claro, yo hablo porque ellos también tienen un tiempo. La presidenta les está dando un tiempo y ellos tienen que dar la cara. Y ahí hay muchas cosas. Entonces me dice usted, ¿y qué investigó? Bueno, que las tortillas, ahí hay una partida de tortillas, y que la partida de tortillas de la penitenciaría puede llegar hasta 50 millones de lempiras. ¿Cuánto puede valer una tortilla? Y esas partidas de tortillas las tienen los grupos desde antes, los grupos políticos que las manejan. Imagínese tener usted una tortillera de 50 millones de lempiras. Es increíble. Y está amarrada. En vez de producir la tortilla, hombre, tener ahí, hacer los maizales, hombre, pedirle a Maseca y ver cómo hacemos, poner nosotros, y las tortillas las hacen las privadas de libertad. La carne, los huevos. Cuando los huevos, yo empezando por ahí, empezaba yo a firmar, ¿verdad? Doctora, firme esto. Y esta partida le digo yo, ¿y por qué de 5 millones? No, le digo yo, espérate, ¿y por qué 5 millones? Ya uno empieza a ver, ¿verdad? Porque digo, con esto después me van a sacar a mí 5 millones de huevos. Digo, pero ¿por qué tan caros los huevos? Y esto es de un mes, no, es de una semana. Ese dice uno, ya entendemos dónde está el botín. Ya vi cómo, y por qué están amarrados los contratos de la chuleta, las papas y las verduras. ¿Con X o con Y? Porque no trabajamos con Banasupro, que supuestamente Banasupro tiene precios bajos. O es que terceriza Banasupro. Mandemos a llamar y empecé a cortar a todos los proveedores. De inmediato, en esos 2 meses. Empecé a cortar los traslados. Usted sabe que me llevó una orden a mí de un famoso. Me dijeron, doctora, de una jueza X llegó y dice, libere a esta persona. Libere a Juan, Pedro, Manuel, y tenía 3 nombres. Le digo, no se vamos a liberar. Aquí no hay identidad plena y no se libera. Pero claro que se libera. Y empezaron las grandes presiones por liberar a esa persona. Que en otros momentos me dijeron a mí, nunca habíamos visto que alguien se parara y dijera ante un juez, y a usted, señora juez, ahorita mismo, la vamos a denunciar ante la corte. Porque si usted me continúa peticionando que liberemos a alguien que es uno de los grandes, ya lo va a ver. Y así fue. Pero ¿qué pasó? Ya vino como a las 10 de la noche el director de Támara con miedo. Ay, vi que me quieren matar. Y la abogada, ay, que me van a matar. ¿Y por qué no liberamos eso? Pues dígale que la autoridad no se va a liberar por esto. Punto. Dice, nunca nadie nos había acuerpado. Entonces, en Honduras, no solo hay que hacer, hay que parecer. Y le voy a decir, licenciado, que siento yo que lo más importante, uno va a esos países, a Bélgica, más pequeño que Honduras, hay seguridad nacional, la gente camina por todos los lugares, la gente ansía de seguridad.
Y nosotros tenemos que entender que este derecho se tiene que llegar a todos nuestros compatriotas, para el país en general. Sí, pero no, todavía nos hace falta. Todavía hace falta. Doctora, le agradezco mucho que me haya acompañado aquí en este podcast, en el Radar de Radio América. Sin lugar a dudas, diálogo interesante. Espero que tengamos otros, porque hay mucho de qué hablar y muchos peligros, obviamente, que se pueden correr en estos temas, especialmente para ustedes. Gracias, doctora. Bueno, a la orden, y ahí hay tantas cosas que decirse. Una fiscalía, que hay que hablar de esa fiscalía. La creación de ese instituto de medicina legal y ciencia forense autónoma, independiente, al servicio de los derechos humanos de este país, hombre. Yo realmente sigo haciendo mi tránsito en la Secretaría de Seguridad de la mejor manera, a pesar de los boicots, y lo digo. Sin embargo, en su momento, nosotros hablaremos también sobre las investigaciones retrasadas de Támara. ¿Por qué están retrasadas las investigaciones? Más que yo más bien ahora le puedo hacer yo un poco. Sí. Ahora usted me hace la entrevista a mí. Sí, hay muchas cosas de las que se pueden decir y que se pueden demostrar. Y es por eso que seguimos ahí tratando de ser garantía para el pueblo hondureño en una Secretaría de Seguridad difícil, pero tampoco imposible de domar. Gracias. La viceministra de Seguridad, la doctora Yulisa Villanueva, con su estilo así, directo, muy franco con nosotros en este podcast en el Radar de Radio América. Espero lo hayan disfrutado, sobre todo con la valiosa información que nos ha dado. Gracias a todos por estar siempre con nosotros y les invitamos para un nuevo episodio. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. La generación Smart es la que siempre está conectada en todos lados desde su smartphone Tigo. Adquiere tu smartphone favorito desde 1,199 lempiras y disfruta de una super recarga de 10 GB de internet, más WhatsApp chat y llamadas ilimitadas a Tigo. Visita tiendas y puntos de venta Tigo. Encuéntranos en Spotify, Deezer, Apple Podcast y Google Podcast como Podcast Radio América HN y en nuestra página web www.radioamerica.hn.